A partir de 1492, las invenciones europeas, los descubrimientos occidentales, las instituciones, los métodos de trabajo empiezan a arraigarse en este nuevo mundo, pero no encontraron el vacío desde el punto de vista cultural, otros métodos, otras instituciones, otras invenciones y descubrimientos constituían el capital cultural de las naciones indígenas del continente. En la América intertropical, el conquistador europeo entró ya a una cultura hecha, abundantes recursos naturales explotados, grandes masas de población integradas dentro de regímenes imperiales, hombres que estaban acostumbrados a vivir en ciudades densamente pobladas, a pagar el tributo a un solo señor, a luchar en ejércitos numerosos, a realizar trabajos de conjunto, hombres aptos en varios oficios, labradores, canteros, carpinteros, tejedores y orfebres, que trabajaban dentro de una comunidad civilizada para el provecho y adelanto del Estado. Encontró también organizaciones sociales en donde ciertas clases quedaban por encima del común pueblo, y por encima de estas clases privilegiadas, el Inca en el sur o el Huaytlatoani en México. El europeo, al llegar a estos lugares, no tuvo que enfrentarse y expirar a tribus poco civilizadas, como lo hizo en el norte y en el sur. No pudo ni quiso destruir a los habitantes, puesto que la gran riqueza de la América tropical era el hombre y su cultura. Se limitó a sustituir al gobernante indígena por el gobernante europeo, y la raza europea quedó colocado en la cúspide de la organización social ya existente, abrogándose a la clase indígena dominante, superpuesta en el régimen político y económico en México y en el Perú. El europeo utilizó la organización social, económica y política de los indios para construir las nuevas colonias. Eso explica por qué en México y en Perú se establecen los primeros virreinatos, y por qué durante la colonia la vida cultural de la América intertropical es mucho más intensa que la vida cultural en los extremos norte y sur del continente. Si se estudian las peticiones que hacían el rey a los conquistadores, se descubrirá que no se piden tierras, ni aguas, ni minas, ni montes. Se piden indios en encomienda, es decir, la riqueza fundamental es el hombre, porque con él se adquieren todas las cosas que ha inventado y explotado, porque con el indio adquiere el europeo el dominio de la tierra y de las riquezas naturales que por milenios le habían pertenecido. 21 de abril, es Jueves Santo. Hernán Cortés desembarca en las cercanías de la actual Veracruz. 23 de septiembre, después de varias luchas, Cortés entra en forma pacífica a Tlaxcala. Representantes de Huejotzingo acuden a hablar con Cortés hasta Tlaxcala. Los Xotzincas y Tlaxcaltecas han sido rivales. Por mediación de Cortés, los Tlaxcaltecas devuelven a los Huejotzincas un territorio conquistado. Con eso cesa la rivalidad. Cholula desconfía de los españoles, permanece en actitud hostil. Al final, hace una declaración de vasallaje a Cortés. Entran a Cholula. Los Tlaxcaltecas permanecen afuera de la ciudad, se mantienen en las arestas. 18 de octubre. Cortés supone que va a sufrir un ataque cholulteca y decide atacar primero, provocando una masacre que cobró más de 5,000 vidas, entre niños, mujeres, jóvenes, ancianos y varones adultos. No le queda otra a Cholula que es obligada a someterse en forma incondicional. Al mismo tiempo, Tepeyacac jura lealtad al Señor. Cortés decide continuar su camino para llegar a Tenochtitlán. Hay dos caminos. Los mexicas le sugieren uno. Él supone que le han tendido una trampa y se decide por el camino que no le recomendaron, a través de la región de Calpan y Huejotzingo. 2 de noviembre. El ejército español y las tropas auxiliares indígenas abandonan Cholula, dirigiéndose al noreste a la región de Calpan y Huejotzingo. 8 de noviembre. Cortés entra a Tenochtitlán y es recibido por Moctezuma. La vida no será la misma para los aztecas. Del 20 al 27 de mayo. Cortés, enterado de que Pánfilo de Narváez ha llegado al mando de una expedición, se apresura a encontrarlo para ganar en su favor al ejército. Del 10 al 24 de junio, Cortés y el ejército de Narváez se trasladan a Tenochtitlán, donde se encuentran con la amenaza de un levantamiento contra su pequeña guarnición. 30 de junio, los españoles sufren una grave derrota cuando intentaban retirarse con sigilo de Tenochtitlán durante la célebre batalla de la Noche Triste. Regresan a Tlaxcala para rehacer sus fuerzas y preparar el contraataque. Agosto. El Tlatoani mexica Cuitláhuac convoca a romper vínculos con los españoles. Tepeyacac, Itzocan, Tecamachalco y Xelatingo respondieron. Enterado de la situación, Cortés y sus aliados de Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo libran una reñida batalla contra los aliados.
En este lugar, él escribió su segunda carta de relación al emperador Carlos V. Su siguiente paso fue recuperar Huachula, donde obligó a los mexicas a emprender la retirada. Seguía en Tzocán y Zúcar, punto estratégico para controlar la comunicación entre el valle de Cuautla, las tierras bajas del sur de Tlisco y la Mixteca. Vencida la resistencia, los otros pueblos de la Mixteca poblana, a fin de evitar represalias, se pusieron a las órdenes del conquistador. Su última campaña fue en contra de los popolocas. Fueron sometidos los Ayotzincas, los Tecamachalcos y los de Xochimilco. La conquista del sudeste fue fácil, de manera que Tehuacán, Zapotitlán y Cuscatlán prestaron juramento de fidelidad al rey de España, quedando libre el camino hacia Oaxaca. La conquista de la región norte de la actual Puebla fue lenta. Zacatlán fue primero, con una mayoría náhuatl y minorías de totonacas otomíes. Después Chignahuapan, Xipango, Xila y Mactlán, pero en 1525 se sublevaron. Cortés hace armar en Texcoco 12 bergantines que desde octubre de 1520 mandó construir para sitiar Tenochtitlán. A sus tropas auxiliares indígenas de Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula y Chalco las hace participar en las luchas contra los mexicas hasta la toma completa de Tenochtitlán el 13 de agosto. El conquistador de los mexicas fue la enfermedad llamada viruela. Después del 13 de agosto, una vez conquistado Tenochtitlán, Cortés exploró el vasto dominio de la Triple Alianza, sometiendo una a las comarcas independientes o que se rebelaban. Al mismo tiempo, inició la explotación económica de las regiones que reclamaba para sí. Motivos de la primera expedición franciscana. El padre general eligió como cabeza de la misión a Fray Martín de Valencia, superior de la provincia franciscana de San Gabriel, muy distinguida por el fervor espiritual con que guardaban la regla de San Francisco. Según Mendieta, conténtole en este varón de Dios la madurez de su edad, la gravedad y serenidad de su rostro, la aspereza de su hábito, junto con el desprecio que mostraba de sí mismo, la reportación de sus palabras y sobre todo el espíritu de dentro de él decía: este es el que buscas y has menester, porque realmente en aquel, sobre tantos y tan excelentes varones, se le representó el retrato del espíritu ferviente de San Francisco. Con la venida del emperador, el padre Quiñones mandó a Fray Martín, en un capítulo reunido en Belvis, que eligiera bien unos compañeros y pasara a evangelizar a los indios de la Nueva España. Los 12 apóstoles, conducidos por Fray Martín de Valencia, fueron estos: Francisco de Soto, Martín de Jesús o de la Coruña, Juan Suárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente Motolinía, García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Rivas, Francisco Jiménez y los frailes legos Andrés de Córdoba y Juan de Palos. Reunidos los 12, el padre general quiso verles y hablarles a todos ellos, y darles una instrucción escrita para que por ella fielmente se rigiesen. Este documento, que como dice Trueba, es la carta magna de la civilización mexicana. Porque en esta tierra de la Nueva España, siendo por el demonio y carne vendimiada, Cristo no goza de las almas que con su sangre compró. Me pareció que, pues, a Cristo allí no le faltaban injurias, no era razón que a mí me faltase sentimiento de ellas, y sintiendo esto, y siguiendo las pisadas de nuestro Padre San Francisco, acorde enviaros a aquellas partes, mando en virtud de santa obediencia que aceptáis este trabajo peregrinaje. Les recuerda en primer lugar que los santos apóstoles anduvieron por el mundo predicando la fe con mucha pobreza y trabajos, levantando la bandera de la cruz en partes extrañas, en cuya demanda perdieron la vida con mucha alegría, por amor de Dios y del prójimo, sabiendo que en estos 2 mandamientos se encierra toda la ley de los profetas. En 1524, los 12 apóstoles franciscanos partieron de San Lúcar de Barrameda el 25 de enero y alcanzaron Puerto Rico en 27 días de navegación. Se detuvieron 6 semanas en Santo Domingo y llegaron a San Juan de Ulúa, junto a Veracruz, Puerta de México, el 13 de mayo. Cuenta Bernal Díaz del Castillo que en cuanto supo Cortés que los franciscanos estaban en el puerto de Veracruz, mandó que por donde viniesen barrieran los caminos y los fueran recibiendo con campanas, cruces, velas encendidas y mucho acatamiento de rodillas y besándole las manos y los hábitos. Los frailes, sin querer recibir mucho regalo, se pusieron en marcha hacia México a pie y descalzos a su propio estilo.
Descansaron en Tlaxcala, donde se maravillaron de ver el mercado tanta gente, y desconociendo la lengua, por señas indicaban el cielo, dándoles a entender que ellos venían a mostrar el camino que a él conduce. Los indios, que habían sido prevenidos para recibir a tan preclaros personajes y que estaban acostumbrados a militar arrogancia de los españoles, no salían de su asombro al ver a aquel grupo de miserables, tan afables y humildes, y al comentarlo, repetían las palabras de Motolinía, hasta que el padre Toribio de Benavente preguntó por su significado. Le dijeron que quiere decir pobre, y desde entonces Fray Toribio tomó para siempre el nombre de Motolinía. Hace no mucho se ha conocido un códice de la Biblioteca Vaticana, el libro de los coloquios y la doctrina cristiana, compuesto en náhuatl y castellano por Bernardino de Sahagún, en el que se refieren todas las pláticas, confabulaciones y sermones que hubo entre los 12 religiosos y los principales y señores sátrapas de los indios, hasta que se rindieron a la fe de nuestro Señor Jesucristo y pidieron con gran insistencia ser bautizados. Estas conversiones se produjeron en 1524, luego como llegaron a México, según Mendieta, y al encuentro se planteó no como un monólogo de los franciscanos, sino como un diálogo en el que todos hablan y todos escuchan. El libro consta de 30 capítulos y de él se conservan hoy 14. En los capítulos 1 al 5 se recoge la exposición primera de la fe en Dios, en Cristo y en la Iglesia, así como la vanidad total de los ídolos. La respuesta de los indios principales, 6 al 7, fue extremadamente cortés. Señores nuestros, seáis muy bienvenidos, gozamos de nuestra venida, todos somos vuestros siervos, todo nos parece cosa celestial. En cuanto al nuevo mensaje religioso, nosotros que somos bajos y de poco saber, ¿qué podemos decir? No nos parece cosa justa que las costumbres y ritos de nuestros antepasados nos dejaron, tuvieron por buenas y guardaron nosotros, con livianidad, los desamparos y destruyamos. Informados los sacerdotes aztecas, hubo enseguida otra reunión en la que uno de los sátrapas, después de manifestar admiración suma por las celestiales y divinas palabras traídas por los frailes en las escrituras, y tras mostrarse anonado por el temor de provocar la ira del Señor si rechazaban el mensaje de aquel que nos dio el ser nuestro Señor, por quien somos vivimos, aseguró que sería locura abandonar las leyes y costumbres de los antepasados. Mirad que no incurrimos en la ira de nuestros dioses, mirad que no se levante contra vosotros la gente popular si les dijéramos que no son dioses los que están aquí, siempre han tenido por tales. Lo que los frailes les han expuesto, en modo alguno, les ha persuadido. De una manera, sentimos todos que basta haber perdido, basta que nos hayan tomado la potencia de jurisdicción real. En lo que toca a nuestros dioses, antes moriremos que dejar su servicio y adoración. Hablaban así con gran pena, pero con toda sinceridad. Tras esta declaración patética, los misioneros retiraron sus argumentos, y al día siguiente, capítulos 9 al 14, hicieron una exposición positiva de la doctrina bíblica. De lo que sigue solo se conservan los títulos. El 26 contiene la plática que los señores y sátrapas hicieron delante de los 12, dándoles a entender que estaban satisfechos de todo lo que habían oído y que les agradaba mucho la ley de nuestro Señor Dios. Finalmente, se llegó a los bautizados, a los bautismos y matrimonios, después de haber bien examinado cuáles eran sus verdaderas mujeres, y a continuación los frailes se despidieron de los bautizados para ir a predicar a las otras provincias de la Nueva España. Esto debe ser el esquema general de las evangelizaciones posteriores. Fundación de los pueblos y templos. Para fundar un lugar, un pueblo, los franciscanos usaron el plano de la fundación, que era el clásico español, la cuadrícula, que estaba dividido por pueblos, es decir, tecalis, y su orientación era de oriente a poniente. Construcción de los templos, ubicación. El templo estaba situado en el lugar principal, y su orientación de oriente a poniente, ubicado en una manzana o dos, dependiendo de la extensión del templo. Distribución del templo. Al frente del templo estaba el atrio, el cual en el centro estaba la cruz atrial. En las esquinas del atrio estaban las capillas posas, por donde el Santísimo pasaba, y tras el recorrido posaba en esas capillas. A los costados estaba la cisterna o aljibe, el monasterio o salones o escuelas indígenas.
capilla o portal de peregrinos. Atrás estaba el huerto, en el cual los hermanos franciscanos cultivaban legumbres, hortalizas, árboles frutales, plantas medicinales. Cabe destacar que los franciscanos respetaron la cultura indígena. Método de evangelización que los franciscanos usaron. Los franciscanos aprendieron primero a hablar la lengua náhuatl. Los niños fueron quienes enseñaron la lengua. La metodología de la primera evangelización. Se hace la catequesis conveniente hasta poder constatar la fe. Fe se constata de las buenas obras, que demuestran ya obtenida una conversión, y se procede recién a celebrar los sacramentos. Dos fueron las estrategias empleadas por los franciscanos en su conquista espiritual: la conversión selectiva y la conversión masiva. La primera consistió en evangelizar a los caciques indígenas, dando a conocer la religión cristiana, y la segunda, de los bautismos masivos de los naturales. Así se pudieron construir una sociedad basada en los principios evangélicos. Para ello requirieron ganarse la plena confianza de los indígenas, y esta está basada en la pobreza por un lado y en el respeto a los conquistadores por el otro, que le permitió aplicar su proyecto social. También otro método de evangelización fueron los cantos, pinturas, cruces de piedra y enseñar la lengua castellana. Conventos y templos franciscanos. Huejoxingo Viejo, 1524. Tepeaca Viejo, Tepeyac, 1524. Iztacamasticlán Viejo, dedicado a San Francisco de Asís, 1524-1525. Temamitec, San Pedro, 1524-1525. Tecamachalco Viejo, 1524-1525. Choloyán, San Gabriel, 1527-1528. Huejoxingo Nuevo, San Miguel, 1529. Cuauquechoyán, San Martín, 1528-1529. Calcamualco, Visitación de Nuestra Señora, 1529. Quechula, Chalula, Santa María Magdalena, 1530. Las Llagas de San Francisco de Asís, 1531. Cuanquinchán, San Juan Bautista, 1532. Calpa, San Andrés, 1537. Chiapulco, San Pedro, 1535-1536. San Agustín, San Francisco, 1536. San Luis Reyes, hacia 1536 y 1537. Iztacamasticlán, San Juan, 1536-1537. Tepeji de Seda, San Francisco, 1537-1550. Atlisco, Santa María de Jesús, 1540-1541. Tecalco, Santiago. Tecamachalco Nuevo, Asunción de Nuestra Señora, 1541. También se caracterizó en la coordinación y administración, que está basada en tlaxca, fiscales, mayordomos, campaneros, semaneros, porteros y topiles, el cual era una jerarquía. Para pertenecer al pueblo, primero se tenía que ser topiles, y así iban subiendo conforme a la edad. Acción pastoral. Agrupación por oficio, cofradías, que era de San Pedro, San Pablo, San Antonio, etc. Mayordomos por barrios. Dominicos en México. Los primeros misioneros dominicos desembarcaron en Veracruz el 23 de junio de 1526. El grupo estaba conformado también por 12 frailes, liderados por Tomás Ortiz. Fatalmente, las enfermedades cobraron la vida de la mayoría y a los 2 años solo quedaban 3 frailes. En 1528 arribó un segundo grupo de dominicos, conformado por 24 frailes, quienes establecieron sus misiones en Oaxaca y Chiapas. Su gestión estableció las bases para el desarrollo de la misión pastoral de la orden con la creación de 4 provincias novohispanas: Santiago de México, 1532, San Vicente Ferrer,
de Chiapas y Guatemala, de abril, 13 de 1551, octubre, San Hipólito Hernán Mártir de Gutrófal, Oaxaca, 1592, y San Miguel y los Santos Ángeles de Puebla, 1556. Los frailes dominicos pronto fueron estableciendo conventos de estudios ubicados en las ciudades de México, Oaxaca y Puebla, en donde aprendieron las lenguas indígenas, escribían gramáticas y catecismos y formaban los religiosos que surgían de la Nueva España. Desde estos salían los frailes a los conventos de misión, diseminados por los más lejanos territorios. Los conventos de misión se establecieron donde había población indígena para convivir con ellos, conocer sus costumbres y su lengua, enseñar oficios y, sobre todo, ser ejemplo de vida cristiana. Se establecieron estratégicamente formando rutas que les permitiría recorrer las diferentes regiones a su cargo. La distancia entre uno y otro debía ser de una jornada de camino, a fin de servir de hospedaje para quienes transitaban entre ellos. Los conventos dominicos se extendieron principalmente hacia el sur, a lo que ellos mismos denominaron las naciones mexica, mixteca y zapoteca. En menos de 50 años cubren todo el actual territorio del estado de Oaxaca. Solo hasta los inicios del siglo XVII comienzan a extenderse hacia el norte de México, al actual estado de Zacatecas, en México. Los misioneros agustinos en la Nueva España iniciaron el 22 de mayo de 1533, con la llegada de 7 clérigos provenientes de Castilla y Andalucía: Francisco de la Cruz, que venía como superior, Jerónimo de San Esteban, Juan de San Román, Agustín de Coruña, Juan de Osegura, Jorge de Ávila y Alonso de Borja. En su misión evangelizadora, los agustinos hicieron especial énfasis tanto en la formación cristiana para la conversión de los nativos como en su educación. Enseñaron a los indígenas agricultura, oficios útiles para la construcción, y les enseñaban a leer, escribir, contar y cantar. Buscaron como propósito proteger la dignidad del indígena dentro del marco de los principios cristianos. De resaltar es el gran número de religiosos originarios de la Nueva España que se formaron dentro de la orden de los agustinos, demostrando la confianza que estos tuvieron en el potencial espiritual. A partir de 1577 ya no fue necesario solicitar religiosos de España. En este entonces llegaron a tener 46 conventos y 212 agustinos, número que se duplicó al final del siglo con un total de 76 conventos. Los agustinos extendieron su acción evangelizadora a territorios en los que no habían llegado los demás órdenes, siguiendo 3 rutas: al sur, los actuales estados de Morelos, Guerrero y Puebla; al norte, entre los indios otomíes de Hidalgo; y al este, la región de los tarascos de Michoacán. Cubrir estas regiones demandó un mayor esfuerzo por la dificultad del terreno, por el menor desarrollo de los nativos y por la diversidad de lenguas. Pese a esto, los agustinos se destacaron por su capacidad para fundar pueblos y civilizaciones y administrarlos. La llegada de los jesuitas a México. Los primeros 14 jesuitas llegaron al México por San Juan de Ulúa, Veracruz, el 9 de septiembre de 1572, y a la Ciudad de México el 28 del mismo mes. En un principio la corona española consideró suficiente el número de misioneros en América, razón por la cual retrasó la autorización a los jesuitas. Desde su llegada en 1572 hasta 1588, se dedicaron principalmente a la fundación de colegios y universidades en las ciudades pobladas por españoles, y a partir de 1589 iniciaron la fundación de misiones para los indios en las zonas selváticas y apartadas. Por su perseverancia, preparación, habilidad de lenguas y amable trato, fueron escogidos para evangelizar y pacificar a los indómitos guerreros chichimecas que habitaban en el norte del país. Los chichimecas se habían convertido en un gran obstáculo para los intereses expansionistas de los conquistadores españoles, quienes ni por la fuerza habían podido doblegarlos. Esta tarea ya antes había sido emprendida por los franciscanos, pero no tuvieron éxito. Los jesuitas realizaron una heroica acción misionera, casi siempre regada por la sangre del martirio y la causa de la hostilidad de los indómitos nativos. Los jesuitas formaron poblados en torno a sus misiones, en donde se brindaba refugio y protección a los indígenas que aceptaban recibir la educación cristiana. La comunidad se componía de una iglesia
y a su alrededor se construían casas de adobe para los frailes evangelizadores, soldados y familias nativas. También se dotaba de una escuela en donde enseñaban la religión, alfabetizaban y formaban unas técnicas de agricultura y otros oficios como artesanías, ganadería y maderería. El propósito era que los nuevos cristianos tuvieran un lugar donde pudieran vivir dignamente y pudieran conseguir su sustento. Conformaron así pequeñas comunidades con una estructura económica básica y autosuficiente. Los jesuitas se asentaron con relativa rapidez en Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, para después extenderse al norte, llegando hasta Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Fray Julián de Garcés, primer obispo de Tlaxcala y Puebla, hombre sabio, íntegro y consumado. Nació en 1452 en Munegrega, del Reino de Aragón, en España. El fraile dominico Julián de Garcés tomó el hábito en Calatayud y estudió en París. Hasta el momento no se conoce su trayectoria sacerdotal. Es nombrado obispo de la diócesis carolense en el mismo consistorio del 24 de enero de 1519, en que se erige el obispado. Recibe instrucciones el 6 de septiembre del mismo año por parte del rey Carlos V. El 19 de octubre de 1527 llega a la naciente ciudad de Tlaxcala, a la edad de 75 años, y toma posesión en el monasterio franciscano, y erige como catedral a la pequeña, aún iglesia de la Asunción, ubicada en los valles de Chalchicuhuapan. Fundó el Hospital de Perote, sin conocerse la fecha exacta. Se considera que fue en el año de 1535. El primer obispo es nombrado mediante una cédula real el 24 de enero de 1528, protector de los indios, siendo que en la misma fecha Carlos V firma la previsión y nombramiento del obispo, documentados recibidos por Francisco Muñoz, secretario de la Real Audiencia de la Nueva España, el 19 de febrero de 1519. Una famosa anécdota del obispo Julián de Garcés es que al estar predicando en la iglesia mayor de la Ciudad de México, se le cayó la dentadura, diciendo ante tal hecho: habéis oído a predicadores que sudan sangre al predicar, pero ¿cuándo habéis visto que arrojen la dentadura? Falleció a los 90 años de edad el 7 de diciembre de 1542 en la ciudad de Puebla. Sus restos se encuentran en la catedral de esta misma ciudad. Juan de Palafox y Mendoza, hombre controvertido, incansable, celosísimo defensor de la autoridad pastoral y por eso perseguido. Hijo natural del marqués de Ariza, el 11º arzobispo de México, nació en Fitero el 24 de junio de 1600, en España. Los primeros años de su vida era conocido como Juan Navarro, porque Pedro y María Navarro, criados del marqués, lo recogieron y adoptaron como hijo suyo. A los 10 años de edad, el marqués de Ariza reconoció a Juan, quien tomó los apellidos de Palafox y Mendoza. A temprana edad, don Juan mostró interés por dedicarse a la carrera militar, pero obedeciendo sus deseos de su padre, decidió asistir a las universidades de Salamanca y Alcalá. En 1626, el ministro supremo del rey Felipe IV lo invitó a Madrid para que ahí pudiera emplear mejor todas sus ocupaciones. En 1629, el rey lo nombró capellán y limosnero de María de Asturias. Debido a este cargo que fue presentado, tuvo que viajar a Alemania, Italia y Francia, entre otros países europeos. A su regreso, fue presentado como nuevo obispo de Puebla. La ceremonia de consagración tuvo lugar en Madrid el 27 de diciembre de 1639 y a su cargo estuvo el cardenal Agustín Spínola, arzobispo de Toledo. El obispo de Puebla llegó a México el 24 de junio de 1640.
y entró a su diócesis el 22 de julio. No solo llegó a nuestro país con el título de obispo de Puebla, sino también con el de visitador y juez de residencia de los virreyes. En Puebla, uno de los mayores logros fue la conclusión de la estructura de la catedral. En 1649, tan solo 9 años después de su llegada, celebró la dedicación del santuario. Durante su gobierno pastoral se erigió el colegio de San Pedro y San Pablo, y logró que el rey le diera a las nuevas instalaciones el título real. El obispo dotó al colegio de San Pablo con una enorme biblioteca, hoy conocida como Biblioteca Palafoxiana. El 12 de diciembre de 1643, después de la muerte de Feliciano de la Vega, el cabildo eclesiástico nombró a Palafox y Mendoza nuevo arzobispo de México. Tan pronto llegó a la ciudad, destituyó al virrey por simpatizar con los portugueses y tomó en sus manos el poder civil, convirtiéndose en nuevo gobernante de la Nueva España. Durante su estancia en Puebla, don Juan de Palafox tuvo muchos problemas con los miembros de la Compañía de Jesús. El obispo llegó a suspender las licencias que tenían los jesuitas para predicar, lo cual provocó un enorme escándalo en toda la Nueva España. El 6 de febrero de 1648 llegó una carta del rey, mediante la cual mandaba llamar a don Juan a Madrid para presentar un informe de sus acciones en nuestro país. Después de haber sido arzobispo de México, obispo de Puebla y virrey de la Nueva España, Palafox llegó a Madrid y fue tratado con desprecio por el rey, quien lo nombró obispo de Osma. El prelado siguió ejerciendo la caridad en el pobre obispado de Osma hasta su muerte el 1 de octubre de 1659. Monseñor Ramón Ibarra y González, hombre de caridad y esperanza, sabio, magnánimo y guadalupano. Ramón Ibarra nació en Olinalá, Guerrero, el 22 de octubre de 1853. Sus progenitores fueron Miguel Ibarra y María del Refugio González de Ibarra, siendo hijo único de este matrimonio. Cuando tenía 6 años, Ramón Ibarra y su familia emigraron a Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla. En 1859 realizó sus estudios de primaria con el maestro José María González, distinguido profesor de educación cristiana. Más tarde se trasladó a la ciudad de Puebla para continuar sus estudios en el Colegio Franco-Mexicano. En marzo de 1869 estudió latín y presentó su examen exitosamente. En 1870 comenzó sus estudios de filosofía y física. En 1872 a 1874 dedicó el estudio de la teología, derecho natural, teología dogmática, teología jurídica, sagrada escritura, historia eclesiástica, así como derecho civil y canónico. En 1884 entró como catedrático de las asignaturas de derecho canónico, decretales y teología dogmática en el seminario palafoxiano. Fue además el presidente y organizador de la Comisión Nacional de Peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe, peregrinaciones que hasta la fecha se siguen realizando. Ramón Ibarra fue designado desde Roma por el cardenal Rompolla, secretario de Estado de su Santidad León XIII, y después obispo de Chilapa, Guerrero. El 12 de octubre de 1890 fundó el Colegio Católico del Sagrado Corazón de Jesús para niños y jóvenes, actualmente Instituto Morelos, en el estado de Guerrero. El 16 de enero de 1902 fue notificado por el señor Alarcón, arzobispo de México, que el Papa había ordenado su traslado a la diócesis de Puebla. Sin embargo, fue hasta el 6 de julio del mismo año. Siendo obispo de Puebla, a finales de 1902 inició sus visitas pastorales en las parroquias de Atlisco, Matamoros, Chiautla, Chila de la Sal y Jicotla. En 1903 visitó San Andrés Cholula, Amozoc, Tepeaca, Acatzingo, Tecamachalco, Tlacotepec y más tarde Tetla, Cheutempan, Tlaxcala, San Pedro Cholula y Huejotzingo.
En septiembre de 1903 fundó la revista Palafoxiana como órgano oficial de la Mitra. En ella se pusieron bulas papales de Pío X e información relativa a las asociaciones sacerdotales. También fundó la revista literaria y cultural La Espiga de Oro. Realizó el primer Congreso Católico Nacional en el mismo año, con el objetivo de organizar y reglamentar la beneficencia a favor de los pobres y necesitados. También se discutió sobre los daños y formas de combatir el alcoholismo y tratar temas como la moralidad y la instrucción pública católica de artes y oficios. En 1903, mediante la bula Predecesoris Nostri del Papa Pío X, elevó a la categoría de arquidiócesis a la capital angelopolitana, designándolo a Ramón Ibarra y González como primer arzobispo metropolitano de la nueva provincia. El 12 de mayo de 1907 se realizó la coronación solemne de la Virgen de Ocotlán en el santuario. Con este oficio, el delegado apostólico de México, Monseñor José Ridulfi, predicó el arzobispo de Morelia, entonces Antógenes Silva. Ramón Ibarra murió refugiado en la casa de Concepción Cabrera, en la Ciudad de México, el 1 de febrero de 1917, a causa de gangrena en ambos pies, como una complicación de la diabetes que sufría desde hace muchos años atrás. Monseñor Octaviano Márquez y Toriz, el arzobispo, el hombre, el escritor, humilde, devoto y amigo. Hijo legítimo del licenciado Ignacio Márquez y doña Guadalupe Toriz, avecinados a la ciudad de Tlaxcala. Octaviano Márquez y Toriz nació en esta ciudad el 22 de marzo de 1904, pero llegó por corto tiempo a vivir más tarde en Puebla. En 1916 se ingresó al seminario palafoxiano y 5 años más tarde continuó sus estudios en el Colegio Pío Latinoamericano en Roma, en la Universidad Gregoriana, donde obtuvo el doctorado en Filosofía, Teología y Derecho Canónico. El 31 de octubre de 1926 decidió recibir las órdenes sacerdotales en la capilla del Colegio Germánico en Roma. 2 años más tarde retornó a Puebla para dirigir la materia de filosofía en el seminario palafoxiano, y el 19 de marzo de 1930 fue ascendido a director espiritual del seminario mayor. Finalmente, el 3 de febrero de 1951 sucedió que su hermano Ignacio Márquez y Toriz en el arzobispado de Puebla, acción que fue dada con mucho gusto. Una de sus mayores ocupaciones fue la instrucción y dirección de los sacerdotes de su arquidiócesis. Así, durante su arzobispado, se formaron en el seminario palafoxiano 12 sacerdotes, que después se convirtieron en obispos, de los que consagró a 10 y ordenó a 2000 sacerdotes. Después de una larga vida consagrada a Dios, Octaviano Márquez y Toriz, a sus 71 años de edad, dio su último aliento, el 24 de septiembre de 1975, pasadas la 1 de la tarde, a causa de un infarto en el miocardio. El 23 de septiembre de 1973 dirigió una misa donde dio la primera comunión a más de 6,000 niños en el atrio de la Basílica de Ocotlán y bendijo las obras realizadas en el Pocito. El 31 de mayo de 1953 publicó un edicto dirigido a los sacerdotes y fieles de la parroquia de Ocotlán y demás parroquias del estado, en las que declaraba las penas canónicas en las que habían incurrido algunos fieles y los excomulgó. Asimismo, Octaviano Márquez se manifestó en contra del comunismo. El 4 de junio del mismo año, más de 100,000 personas de todas las clases sociales se congregaron en el atrio de la Catedral Poblana para respaldar al arzobispo por su 15ª carta pastoral y manifestarse en contra del comunismo, uniendo sus voces al grito de "Cristianos sí, comunismo no, viva la Virgen de Guadalupe, queremos paz, viva la Iglesia".
En 1966 escribió Obras pastorales, del siervo de Dios, Monseñor Ibarra y González. Tomo primero que contiene cartas pastorales y sermones, introducción y notaciones de Monseñor Márquez. Y en 1961 publicó la segunda parte de Obras pastorales del siervo de Dios, Monseñor Ramón Ibarra y González, que contenía discursos, edictos, obras de la cruz y escritos íntimos.